Profesora, buenas tardes. Hoy día voy a presentar o sustentar el caso que he desarrollado. El caso lo he denominado Eric y el estrés. Está prestado por mi persona, Fabián Méndez Nava, Córdoba. Eh, Primeramente vamos a hablar sobre los datos de filiación. El nombre de paciente es Eridania Serrano Aica, la edad de 36 años, sexo masculino, grado superior, ocupación profesor, religión católico, está casado, tiene dos hijos, proviene de la ciudad de Lima. El entrevistador es mi persona. Sobre el motivo de la consulta, el evaluado asiste a consulta psicológica debido a que presenta problemas para dormir, el cual desencadena en dolores físicos y cambios de humor. Refiere que hace 2 semanas viene presentando insomnio y esto genera dolores de cabeza intensos, desgano durante todo el día, y esto le genera momentos de enojo en el hogar con sus seres queridos. Siguiendo, vamos a hablar sobre el resumen de la historia de los problemas de la actualidad del paciente. El evaluado presenta sentimientos de tristeza y frustración cada vez que se encuentra en el trabajo. Además, el paciente refiere que se siente malhumorado, presenta dolor de cabeza intenso e impide un poco en la concentración y el desarrollo adecuado en sus actividades laborales, como éste desearía. Siguiendo, vamos a hablar sobre los datos más importantes de la amniasis. Sobre la historia familiar, el evaluado refiere que proviene de una familia nuclear, lleva muy buena relación con su madre y hermanos. Actualmente está casado y tiene dos hijos. Sobre la historia personal, el evaluado refiere que era un niño muy alegre, tiene recuerdos muy bonitos, ya que vivía en una casa multifamiliar y tenía primos de su edad con los cuales compartió su infancia y parte de su juventud. Uno de los recuerdos que lo conmueve es que él deseaba estudiar ingeniería, pero por motivos económicos no pudo hacerlo y estudió la carrera de educación en el cual se desenvuelve actualmente. Sobre los intereses y las relaciones interpersonales del evaluado, Eric es una persona sociable, le interesa mucho seguir preparándose para poder brindar los conocimientos de su trabajo con los docentes que él tiene a su cargo en la actualidad en su área laboral. Asimismo, refiere que antes participaba en el deporte de fútbol en el colegio donde trabajaba. En la actualidad no lo hace. Siguiendo, vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos aplicados en la evaluación. Las técnicas que utilizamos es la amnesis entrevista. En esta amnesis entrevistas tuvimos la técnica de observación y los instrumentos aplicados es el Wechsler para adultos y el test de Bury. Estos instrumentos aplicados nos dan los siguientes resultados, ¿no? Estas pruebas aplicadas. En la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, en el área cuantitativa, en el, nos da las siguientes puntuaciones. En la escala total del coeficiente intelectual, nos da una puntuación de 94, en el índice de comprensión verbal una puntuación de 98, en el índice de razonamiento de perceptivo una puntuación de 97, el índice de memoria de trabajo una puntuación de 97 y el índice de velocidad del procedimiento una puntuación de 89, lo cual lo vamos a discernir siguientemente, viendo esta área, la última, que no está en una categoría promedio como las otras áreas, la cual los vamos a especificar acá en los resultados cualitativos. El examinado, como lo había mencionado, tiene en el coeficiente intelectual 94 puntos, lo cual lo ubica en una categoría de promedio con un nivel de significancia de confianza del 95%. Eh, Siguiendo en el subtest o categoría o área, el índice de comprensión verbal obtiene una puntuación de 98, lo cual lo ubica en una categoría promedio, donde señala que el desenvolvimiento normal a nivel de la comprensión verbal y de la capacidad para el pensamiento asociativo de memoria a largo plazo, sentido común, así como también sobre el juicio moral y ético del evaluado. Está en una categoría promedio.
El subtest de índice de razonamiento de perceptil tiene un punto de 97, lo cual también lo ubica en una categoría de promedio, encontrándose en adecuada capacidad para trabajar el razonamiento fluido, la inteligencia no verbal, así como la atención de los detalles y la interacción visual motora, siendo capaz de desempeñarse con facilidad, ¿no? En las tareas que se le encomienda, en este caso al evaluado. En el otro subtest, el índice de memoria de trabajo tiene una puntuación de 97, lo cual ubica también en una categoría de promedio. Y el otro subtest que mencionaba, que es la velocidad del procesamiento, tiene una puntuación de 89, lo cual lo ubica en una categoría promedio bajo. Esto refleja que presenta problemas de distracción, lentitud, defectos visuales, así como una excesiva preocupación por los detalles de reproducción de símbolos con exactitud. En esta área es la puntuación más baja que ha tenido, ¿no? Siguiendo con el resultado, con la prueba aplicada, el test de Turing, en el área cuantitativo podemos ver, ¿no? Los puntajes. En el cansancio emocional es el puntaje más alto o malo, por así decirlo, que tiene, que es de 32. La despersonalización está en el área de promedio, que es de 5, y la realización personal de 7, que también está en el área de promedio. Es por eso que vamos a hablar que en el resultado cualitativo sobre que el examinado obtiene agotamiento emocional con 32 puntos, el cual arroja, ¿no? Este test de Turing. Es el área que tiene, ¿no? Dificultades, digámoslo así. En la conclusión diagnóstica vamos a hablar sobre nuestra conclusión diagnóstica, el F43.2 de trastorno de adaptación, según el DSM-5, ¿no? Lo cual hemos considerado en esta tabla. Las sintomatologías que van acorde a lo que refiere, ¿no? El DSM-5, que el paciente presenta sentimientos de tristeza, frustración, ansiedad cada vez que se presenta de factor estresor, que este es su trabajo, lo cual sí se encuentra en esta sintomatología. El paciente presenta estrés en su vida cotidiana, incluso cuando se producen situaciones de otros, que también lo hemos visto en el paciente. El paciente presenta deterioro en sus relaciones laborales y sociales, producto del estrés. También lo hemos visto en el paciente y también está reflejado acá en el DSM-5. 5. El estrés se presenta en pacientes que no cumple con otro tipo de trastorno, también lo hemos visto. Cuando el paciente tiene una distancia o suspensión de la actividad del factor estresor, la sintomatología desaparece, por así decirlo, y también cumple, ¿no? Con el DSM-5 y cumple con la sintomatología que presenta nuestro evaluado. Siguiendo en la conclusión diagnóstica por el CIE-10, el F43.2 nos habla del trastorno de adaptación. ¿Qué, ¿Qué sintomatología le hemos visto en el paciente? ¿Por qué? Porque el paciente refiere sentimientos de tristeza y frustración cada vez que se encuentra en el trabajo. Además, el paciente refiere que se siente malhumorado, presenta dolor de cabeza intenso e impide un poco la concentración y desarrollarse adecuadamente en sus actividades laborales, ¿no? Esto también lo hemos corroborado entre las sintomatologías que refiere el paciente y que presenta el CIE-10 en este trastorno de adaptación. Las recomendaciones que damos para el paciente es que se mantengan alejados de la cafeína, nicotina o sustancias que puedan producir la falta de sueño. Asimismo, establecer horarios de sueño para mejorar un tanto la situación del insomnio. Establecer una lista de actividades diarias que puedan ser de su interés del paciente, como pintar, correr, bailar, cualquier actividad que represente un desestrés para él y un desenvolvimiento, ¿no? Y una alejación de estos factores estresores para el paciente. Después acudir al nutricionista para que pueda ayudarlo con una dieta para mejorar su salud y mejorar sus horas de sueño, lo cual es también las horas de sueño puede desencadenar factores físicos. Siguiendo, le voy a mostrar, profesora, lo que son mis evidencias de las pruebas tomadas, tanto del Waze, así como del Turing,
asimismo sobre la entrevista psicológica que tuve con el paciente. Muchas gracias, profesora.